En este día vamos a estar hablando y vamos a comenzar una serie de mensajes que tienen que ver acerca de las bienaventuranzas. Vamos a estar hablando de cada una de ellas, de las bienaventuranzas. Y vamos a estar por los próximos domingos, como le dije, hablando de este tema y vamos a ir tomando una a una. Y fíjese, va a ser bien interesante porque usted va a ver la importancia de este tema y de este mensaje. Y de la gran enseñanza que vamos a poder tener y la oportunidad de poder aplicar estos principios a nuestra vida cristiana y vamos a tener gran victoria. Amén. Yo le voy a invitar a que por favor ahí donde está sentado incline su rostro y ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana de bendición, de victoria, mañana donde solo a ti te damos la gloria, donde celebramos tu victoria, donde celebramos tu resurrección, donde celebramos y nos gozamos en ti, porque nos has dado vida eterna y vida en abundancia, una vida, Señor, diferente. Señor, gracias te damos, y te ruego, Dios mío, que en esta hora tú te glorifiques, Señor, en estos mensajes que tú has puesto en mi corazón, y tú, oh Dios mío, me dé la oportunidad, la palabra de poderla predicar bajo tu dirección, con tu poder, con tu claridad, Señor, pero sobre todo, que penetre el corazón, podamos ponerla por obra y caminar en ella, por Cristo Jesús. Amén. Dice Mateo 5, verso del 1 al 3, Mateo 5, se encuentra la bienaventuranza. Y vamos a estar hablando, introduciendo el tema y sentando las bases para estos mensajes que van a continuar en este búsqueda. Mateo 5, del 1 al 3. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos en pie. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Señor. Se puede sentar. Es la primera bienaventuranza, pero no podemos comenzar por las partes, tenemos que pasar por el todo. Uno de los grandes problemas que hay, que la gente no entiende a veces en la Biblia, es que quieren entender una parte y se olvidan de entender el todo que incluye esa parte. Entonces, esa parte la sacan fuera de su contexto. Esta bienaventuranza son parte de un sermón. El sermón se le conoce como el sermón del monte y lo predicó Jesucristo. ¿Por qué nosotros debemos estudiar esto? ¿Por qué nosotros debemos estudiar y considerar el sermón del monte? Primeramente por la condición en que se encuentra la iglesia. La iglesia precisamente se encuentra en una condición porque se ha alejado del sermón del monte. Nos hemos alejado de este sermón. Hemos escuchado más sermones de hombres que el sermón que predicó Cristo. Cristo no predicó mucho. Cristo fue conocido como maestro. Son muy pocos los sermones que el Señor predicó. Pero es grande la multitud de sus enseñanzas, de sus parábolas, de cómo le enseñaba a la gente. Por eso a él se le conocía como maestro. Y le decían el maestro, porque lo de él era enseñar. Fue primordialmente cómo ejerció su ministerio en la tierra. Pero cuando Cristo predicó, hermano, créanme, hay que estar pendiente de ese sermón, porque si él no predicó mucho, significa que cuando predicó lo que decía hay que valorizar. Señor. Y el primer sermón que él predicó es este que vamos a comenzar a leer, en donde se encuentra la bienaventuranza. ¿Y en qué condición está la iglesia? Una de las características más obvias que tiene la iglesia cristiana de hoy es la superficialidad. El cristiano es superficial. El cristiano no es tentado y a veces ha adoptado una conducta superficial. No profundiza en las cosas espirituales.
Una vez aprende algo, cree que ya eso es todo. No indaga más, no escarba. Una vez encuentra la verdad, no la atesora. Una vez la encuentra algo que le ministra, que le ayuda, se conforma con eso. Hemos caído en un conformismo espiritual. Hemos caído lamentablemente y por desgracia en una superficialidad. No entramos profundo, no tenemos hambre, no anhelamos esa sabiduría, no anhelamos crecer en conocimiento, en revelación. Porque a veces decimos que no tenemos la fuerza o el tiempo o el entendimiento. Todo eso viene con el interés, todo eso viene con la oración, con la búsqueda, con el anhelo de querer profundizar más y no quedarnos superficialmente. Por eso muchas veces cuando llegan pruebas de una índole más intensa, el cristiano no soporta, no aguanta, se desvanece, se cae, se rompe, se destruye, es porque está superficial. Y esas pruebas llegan precisamente para darle a entender cómo está su condición, cuán superficial está, cuán encima del agua está, cuán fácil la quiere llevar. Y esto, hermano, es bien importante. Por eso es bueno estudiar el Sermón del Monte. La causa de esa superficialidad, alabado sea el Señor, hermano, es que nosotros tenemos que considerar nuestra actitud hacia la Biblia. No solamente decir el diagnóstico, es decir, la enfermedad que la causó. Una de las causas más obvias es la actitud que tenemos hacia la Biblia, cómo nosotros nos acercamos a las Escrituras. Nosotros, alabado sea el nombre del Señor, no tomamos la Escritura con la seriedad que merece. Nosotros creemos muchas veces que sí, pero nosotros fallamos en tomarla en serio y en tomarla al punto que ella nos habla a nosotros. Nosotros debemos permitirle que ella nos hable a nosotros y no decirle a ella que queremos oír de ella. Es que ella nos habla a nosotros, diga tal y como es, que nos lo diga tal y como es, que nos lo diga claro. Gloria al nombre del Señor. Y eso ocurre por la tendencia que tenemos de acercarnos a la Biblia y leerla frecuentemente con una teoría en la mente, con una idea ya preconcebida, porque lo han oído de otro, porque otro lo dijo. Y eso que dijo otro nos hizo sentido, nos hizo lógica. Entonces queremos llevar a la Biblia a la lógica nuestra. Y si no me hace lógica y que el mensaje que me está dando a mí no me hace mucho sentido o me humilla, no lo quiero. Lo empiezo a echar a un lado, no me gusta, esto no debe ser así. Cuando no lo entendemos, no procuramos entenderlo. Lo que decimos es, no entiendo eso, y ya nos quedamos. Pero sin embargo, cuando estudiamos secularmente y nos presentan un concepto difícil de entender lo que no entendemos, por cuanto queremos un grado, queremos una nota, queremos un premio, queremos una graduación, procuramos entender ese concepto. Pero ¿qué tal con los conceptos bíblicos, con los principios bíblicos? Que aunque son algunos difíciles de comprender, hermano, nosotros nos conformamos con decir, es que yo no entiendo eso, es que nadie nos lo explica, y buscamos excusar nuestra falta de interés y de seriedad ante la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar el Sermón del Monte. Mire, hermano, los herejes, la gente que han salido con doctrinas falsas, la gente que enseñan por ahí pamplinas, cuentos de camino, cuentos de vieja, gente que está en diferentes movimientos que están causando y cogen mucho auge, y cogen mucho relieve, el movimiento de prosperidad, el movimiento de fe, el movimiento de guerra espiritual, el movimiento de cuanta cosa hay. Son gente que ellos comenzaron a leer la Biblia ya con una idea preconcebida. Y por eso de lo que hablan es de un solo tema, por eso de lo que hablan es de un solo ángulo bíblico. Por eso de ahí han sacado todo el contexto y han hecho su propia teología, engañando a los incautos, engañando a los que no tienen la diligencia de buscar, aleluya, y de indagar y de escudriñar las Escrituras, como el Señor mandó a decir, aleluya. Y entonces la gente se vuelve seguidora de X predicador, de X movimiento, de X doctrina, de X cosas, y nos hemos alejado de ser seguidores de Cristo. El apóstol Pablo dijo, aleluya, a los corintios, algunos de ustedes dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Apolo. Nosotros tenemos que ser de Cristo. Esto no es por predicadores, esto no es por movimiento, esto no es por lo que a mí me guste oír, esto no es por lo que esté de moda, esto es por la doctrina que no cambia, esto es por el evangelio
nos salva. Salvó en el pasado, nos salva hoy y seguirá salvando mañana. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La doctrina coge moda, los predicadores cogen moda, los movimientos cogen moda, suben y van y vienen, cambian. Cuando se queda un tema buscan otro, porque es parte del producto que venden. Esta gente comenzaron, hermano, con una idea preconcebida, con una teoría hacia la Biblia, y vieron que la Biblia les prueba y les convalida su pensamiento, y dijeron: pues aquí está, aquí encontré la fórmula mágica. Y eso es lo que enseñan, eso es lo que predican, eso es lo que usan para engañar, para manipular a la gente, para, aleluya, atontecerlos, para llevarlos a la ruina, para extraviarlos. El apóstol Pablo tenía un temor. Él, siendo un apóstol, dijo: yo temo. Él dijo: yo tengo un miedo. En 2 Corintios capítulo 11, él dijo: yo temo que como la serpiente fue engañada por la astucia de Satanás, aleluya, nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Era un temor apostólico. Él dijo: yo, a mí me da temor que por mi sentido, por lo que veo, por lo que oigo, por lo que siento, por lo que palpo, por lo que huelo, aleluya, por lo que escucho, mis sentidos se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. Hay gente que cree estar siendo fiel a Cristo, pero no es sincera fidelidad. Una cosa es yo creer que soy fiel, y otra cosa es ser fiel como Él dijo que se sea fiel. Aleluya. Es el problema. Eso fue lo que le ocurrió a esos hombres. Llegaron a una teoría y se sintieron complacidos por ella. Muchas veces nosotros estamos así. Nosotros yo deseo, hermano, que durante esta serie de mensajes nosotros nos acerquemos a esta sesión de la vida, de la Biblia, del Sermón del Monte, con las siguientes preguntas de reflexión en nuestro corazón. Yo le voy a hacer estas preguntas, son preguntas reflexivas. Y yo espero, hermano, que usted las atesore y se acerque y hoy abra su corazón reflexionando en estas preguntas. La primera es: ¿qué idea tenemos acerca del Sermón del Monte? ¿Qué idea? Lo hemos leído. Se encuentra en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Qué idea tenemos acerca de esta sección de la bienaventuranza? Hoy vamos a ver la primera. ¿Qué significa para usted y para mí? ¿Qué significa para nosotros el sermón? ¿En qué sentido entra a formar parte de nuestras vidas? ¿En qué sentido? Porque esto es para aplicarse, esto no es para saberse nada más. ¿Y qué lugar ocupa en nuestro corazón? En nuestras perspectivas de vida, en nuestras prioridades. Y sobre todo, ¿qué relación tenemos con lo que dice ahí? ¿Qué relación? ¿Qué relación? Ahora, yo quiero decirle para quién fue predicado ese sermón. Ese sermón fue predicado especialmente para nosotros los cristianos. Leímos en Mateo que dijo: y acercándose a sus discípulos, se sentó y les dijo. Fue primordialmente dado para discípulos. Allí había fariseos que representaban el sistema religioso de su época, y allí estaba una audiencia en general. Allí había romanos del imperio y allí había judíos. Había una audiencia, había unas masas allí, había una multitud, había religiosos, pero allí estaban sus discípulos. Este sermón fue predicado especialmente para los discípulos. Significa que este sermón fue predicado para nosotros. Eso es importante. Señor. Y vamos a ver por qué más adelante. Para todo el pueblo cristiano es una descripción de lo que es verdaderamente el reino de Dios. Y el impío no está en el reino de Dios. Por eso esta bienaventuranza que leímos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Es un mensaje que habla del reino. El impío no pertenece al reino. Por eso esencialmente el mensaje no fue predicado para el impío. No fue un mensaje evangelístico, es un mensaje para el pueblo que le sigue a él, para los discípulos, es para nosotros.
quien lo describe. Amén. De cómo es la vida del reino. El reino es sobre todo algo que está dentro de nosotros. La gente de la época de Cristo pensaba que el reino iba a venir con un gran rey que los iba a libertar del poder del imperio romano, que venía a romper las cadenas y a sacarlo del subyugamiento que tenían los romanos contra ellos. Ellos esperaban ese redentor, ese Mesías, como un gran líder político militar que venía con un ejército a tumbar a los romanos y a montarle un reino a los judíos. No, Cristo está hablando de un reino que está en aquel que nace de nuevo, en aquel que es su discípulo. Él está hablando de ese reino, de un reino que llegó al hombre, pero está en el hombre, y que aún no se ha manifestado totalmente, porque aún esperamos aspectos y partes de ese reino. El reino ya vino, el reino está en ti, pero aún no estamos en el reino de los cielos literalmente. Esperamos ese momento, pero ya el reino es algo tan grande que vino, está y será. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Así de grande es el reino. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Sermón del Monte lo que nos dice es: así viven los cristianos. Porque le hablaba ahorita de la superficialidad, y la superficialidad, hermano, va a conllevar a unas cosas, y es a cómo se vive, y cada cual vive como entiende que debe vivir, y cada cual coge entonces el pedazo de la Biblia que le conviene y lo hace parte de su vida, y así vive. El sermón te dice, el Sermón del Monte dice: así viven los cristianos, así viven los del reino. Cristo no iba a dejar eso al garete. Cristo no iba a venir a la tierra a morir, resucitar, y ustedes invéntensela cómo lo van a hacer. Ya yo le di mi sangre, ya yo le di la palabra, ya ustedes invéntensela. No, el Señor no dejó el reino al garete, ni nunca el reino ha estado al garete, a lo loco, a la aventura. Cristo dice: así se vive. Los del reino así viven. Y nos encontramos, hermano, con la gran necesidad de que no podemos vivirlo por nuestras propias fuerzas. Y vamos a ver eso más adelante. Gloria al nombre del Señor. Ni porque tengamos buena intención, ni porque queramos y tengamos determinación. Amén. 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 Aleluya. Nosotros debemos estudiar el Sermón del Monte y atender bien a esto. Gloria al nombre del Señor. Para que nosotros podamos purificar nuestra vida. Para que nosotros, aleluya, podamos abrirnos y permitirle al Espíritu Santo y a la palabra que entresaque dentro de nosotros lo bueno de lo malo, lo vil de lo puro. Debe ser un anhelo de cada cristiano, de cada santo, que ha nacido de nuevo, que ha sido ungido, que ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo. Este sermón lo debemos estudiar porque Cristo murió y resucitó para que pudiéramos vivir este sermón. Porque Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos hacerlo. Así de importante es esto. Porque es la manera en que se supone que vivamos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La otra razón por la cual nosotros debemos estudiar esto es para que nosotros podamos reconocer nuestra absoluta necesidad de Dios. Porque el sermón lo que dice: no se puede vivir uno a la fuerza, como le dije. Uno depende de Él. Si Él no está con nosotros y Él no obra en nosotros, nadie puede hacerlo en la carne. ¿Sabe? Mucha gente ha creído que este sermón era un nuevo mandamiento que el Señor dio para la gente de su época, y cuando aquella gente pasó aquella época, esto no tiene ninguna validez. Eso es gente que piensa que el Sermón del Monte pertenecía a una dispensación, a una época. El Sermón del Monte no pertenece a una época. El Sermón del Monte es un momento, es un tema actual. Es la regla que demuestra la absoluta autoridad bíblica sobre nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén.